buenos días. Mi nombre es Ana Emil Secoy Echeverría, profesora de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales, y a continuación les voy a mostrar el laboratorio de metalografía ubicado en el edificio Jorge Bautista Vesga, en el sótano Laboratorio 008. Antes de ingresar al laboratorio es necesario tener en cuenta las medidas de seguridad, tanto en el uso de elementos de protección personal como las medidas de seguridad adoptadas en la pandemia COVID-19. Una vez ingresamos al laboratorio es necesario higienizar nuestras manos con gel antibacterial. Por este lado encontramos el extintor contra incendios con su respectiva fecha de recarga y caducidad. También encontramos el cartel de prohibido el consumo de alimentos en este laboratorio. Por este lado encontramos las fichas de seguridad de reactivos químicos. Dentro de la carpeta está la matriz de compatibilidades de sustancias químicas, así como las demás fichas de seguridad. También encontramos el protocolo de seguridad para los laboratorios. Más arriba tenemos las líneas de emergencia, así como el procedimiento para reportar algún caso de COVID si se presenta. Más adelante tenemos las medidas que se deben adoptar dentro del laboratorio para minimizar el riesgo de contagio COVID. En este gabinete encontramos los elementos de protección personal, como son las gafas, los protectores de diadema en caso de ser necesario para la operación de alguna máquina, la bata de laboratorio, los guantes de nitrilo y las mascarillas. Este es un gabinete dispuesto en el laboratorio para que los estudiantes dejen sus pertenencias. Acá encontramos el botiquín de primeros auxilios totalmente adecuado y actualizado. El laboratorio cuenta con dos salidas de emergencia, las cuales dan a la parte exterior del edificio. Aquí encontramos la ducha y la fuente lavaojos de emergencia en caso de ser necesario. También el laboratorio cuenta con un sistema antiincendios con una iluminación bastante amplia y con las medidas de seguridad señalizadas de 2 metros establecida por la Organización Mundial de la Salud. En este laboratorio se desarrolla el proceso de preparación de muestras para análisis metalográfico, que involucra las etapas de corte, montaje, desbaste, pulido y ataque. Para esto, el laboratorio cuenta con 7 desbastadoras manuales, 2 desbastadoras de estación sencillas automáticas y 2 pulidoras de doble plato. Aquí encontramos el equipo para ataque electrolítico. Para usarlo es necesario llevarlo a la campana extractora. Contamos también con una cortadora de precisión y con 3 cortadoras metalográficas, así como también con una máquina para el montaje de las muestras. Todos los equipos cuentan con la respectiva ficha de seguridad en la que se establecen los elementos de protección personal requeridos para su uso. Acá se encuentra la cabina de extracción con el sistema de ductos para la eliminación de los vapores generados. También se encuentra con los gabinetes para el almacenamiento de las sustancias químicas usados en el ataque metalográfico, así como también el kit para el control de derrames. También se encuentra el mesón de trabajo con la poceta para lavado y las indicaciones para el correcto lavado de las manos. Una vez se termina el proceso de preparación de la muestra en este laboratorio, para el posterior análisis de la microestructura se puede acceder a través de esta puerta al laboratorio de microscopía.